Esta es la Titanoboa, una de las serpientes más grandes y letales que hayan existido jamás. Por fortuna se extinguió hace 55 millones de años, pero ¿qué pasaría si no hubiera sido así? ¿Qué pasaría si la Titanoboa hubiera seguido evolucionando y viviera hoy? ¿Qué rasgos particulares habría adquirido esa criatura asesina? ¿Qué tamaño tendría ahora? Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si la Titanoboa hubiera seguido evolucionando. Antes de imaginar una Titanoboa moderna, retrocedamos en el tiempo. Hace 60 millones de años la Titanoboa habitó las aguas tropicales de Sudamérica. Cobró relevancia tras la extinción de los dinosaurios y llegó a convertirse en una de las especies superdepredadoras de su era. Fue un reptil increíblemente grande, con casi 1 metro de grosor. Si te pararas al lado de ella te llegaría a la cintura. Además, medía entre 14 y 15 metros de largo y pesaba más de 1 tonelada. Por fortuna la Titanoboa no era venenosa, pero no te equivoques creyendo que por eso se trataba de una bestia inofensiva. No. Tenía otra manera de aniquilar a sus víctimas, exprimiéndoles la vida. Sí, literalmente. Se enrollaba en torno a sus cuerpos, al menos sus vías respiratorias, y apretaba hasta asfixiarlas. Luego, se las tragaba enteras. ¿Y si acaso sobreviviste y quisieras salir? Bueno, tendrías que enfrentarte a hileras de pequeños dientes afilados que te harían pedazos. Pero la detectarías antes de que lanzara su ataque, ¿verdad? No, ni por casualidad. La Titanoboa tenía el color perfecto para camuflarse en ambientes pantanosos. No necesitaba sino quedarse quieta, esperando el momento preciso para atacar. Sus presas predilectas, peces, tortugas y cocodrilos. Entonces, si la Titanoboa fue tan dominante, ¿qué desencadenó su extinción? Tuvo que ver con un cambio climático radical. Y para entender sus efectos, primero debemos comprender qué llevó a la Titanoboa a convertirse en una criatura dominante y luego a desaparecer de repente. Paleoceno, entre 66 y 56 millones de años atrás. Las Titanoboas surgieron cuando el puesto de superdepredador quedó vacante tras la extinción de los dinosaurios. Como proliferaban en ambientes cálidos y húmedos, tuvieron suerte de que la Tierra contaba con una temperatura promedio de 24 a 25 grados Celsius 60 millones de años atrás. En lugar de casquetes de hielo, los polos estaban cubiertos de bosques, y en lugar de osos polares, había cocodrilos por todos lados. Si ahora la temperatura de nuestro planeta sube unos cuantos grados, los humanos la pasaremos mal, pero no los animales de sangre fría, ya que dependen de las temperaturas cálidas. Ahora, ¿qué hizo que la Titanoboa se extinguiera? Resulta que el planeta sufrió muchos cambios en esa época. Nuestro planeta atravesó 2 cambios climáticos muy distintos. Primero se hizo muy caliente y luego se enfrió. Con la evidencia que tenemos al día de hoy, no queda claro si la Titanoboa se extinguió durante el pico máximo de calor o durante la fase de enfriamiento. Entonces, repasemos cada variación y tratemos de averiguar qué pudo haber pasado. El pico máximo del Paleoceno, hace 56 millones de años. Hace 56 millones de años, la Tierra de repente se sobrecalentó en un evento que oficialmente se llamó el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, o PETM, por sus siglas en inglés. La excesiva cantidad de dióxido de carbono emitida hacia la atmósfera provocó un aumento de la temperatura de hasta 8 grados Celsius. Los mares se hicieron verdaderamente calientes. En los trópicos parecían bañeras, alcanzando temperaturas cercanas a los 38 grados Celsius. Esto provocó una extinción masiva de criaturas del fondo marino. En particular, murieron muchos foraminíferos, unos organismos celulares marinos. Volviendo a la Titanoboa, esto pudo haber tenido 2 desenlaces diferentes. Es posible que la serpiente gigante haya prosperado en las aguas cálidas, aumentando su tamaño. Mientras los peces morían, reptiles como tortugas y cocodrilos pudieron haber crecido debido al calor, proporcionándole una base alimenticia a la Titanoboa, lo cual explicaría el aumento en tamaño y perversidad de la Titanoboa durante el máximo térmico. Sin embargo, hay otra alternativa. Tal vez lo que extinguió a la Titanoboa fue justamente la alta temperatura. Como el máximo térmico fue repentino, los océanos debieron acidificarse al absorber el dióxido de carbono. El agua, ácida y caliente, debió matar muchos peces, dejando a la Titanoboa sin mucho que comer. De haberse dado así las cosas, la Titanoboa necesitaba adaptarse. ¿Qué cambio evolutivo le hubiera ayudado a sobrevivir a dicho máximo térmico? Básicamente, si las aguas tropicales eran demasiado calientes y ácidas para vivir en ellas, su mejor apuesta era volverse terrestre.
pasando de una dieta a base de peces y reptiles a una mayormente carnívora. Obviamente, el calentamiento del planeta tuvo otras consecuencias importantes. En tierra firme la vida floreció. Diversas clases de mamíferos aparecieron. Camellos, caballos, cerdos, cabras, jirafas, todos evolucionaron cuando la Tierra se hizo un sauna gigante. Por lo tanto, si la Titanoboa se hubiera hecho terrestre, habría seguido adelante gracias a esa abundancia de alimentos, pero debido a su descomunal tamaño, la vida terrestre habría sido todo un reto. La Titanoboa quizás necesitaba otro tipo de adaptación para sobrevivir al máximo térmico. Esta culebra gigantesca habría necesitado músculos más potentes que le permitieran nadar hasta los polos. Recuerda que estos se habían calentado hasta convertirse en aguas tropicales. Todo el hielo se había derretido y los polos estaban repletos de cocodrilos. La cena ideal para estas hambrientas serpientes prehistóricas. Eoceno y Oligoceno, entre 56 y 23 millones de años. 200.000 años después, el máximo térmico finalmente había pasado y las temperaturas volvieron a ser las de antes. Pero otro cambio climático significativo estaba en camino: el enfriamiento. Hace unos 50 millones de años, las temperaturas empezaron a decaer, desencadenando un proceso de enfriamiento a largo plazo que duró hasta los albores de la civilización. Los frondosos bosques que cubrían los polos dieron paso a los casquetes de hielo. Sí, son pésimas noticias para la Titanoboa. Un clima más templado no le convenía a la serpiente de sangre fría. Es que ya no podría obtener el calor que requería para convertirlo en energía, y es probable que eso haya desencadenado el proceso de extinción de la Titanoboa hace más o menos unos 55 millones de años. Para sobrevivir, habría tenido que evolucionar de una manera totalmente distinta e inesperada. En este escenario hipotético, la Titanoboa se volvería de sangre caliente. Pero, ¿cómo es eso siquiera posible? En realidad, cuando de serpiente se trata, no hay casos de especies de sangre caliente, pero sí existen animales de sangre fría que tienen algunos ejemplares que son la excepción a la regla, y nos referimos a los peces. Aunque la mayoría de los peces son de sangre fría, el 0,1% de ellos son parcial o totalmente de sangre caliente. Por ejemplo, el pez luna es de sangre caliente. El atún rojo, el tiburón blanco y el tiburón salmón son de ambos tipos. Poseen un mecanismo especial para elevar su temperatura corporal, llamado intercambio de calor por contracorriente. Déjame explicarte cómo funciona. Tomemos como ejemplo al tiburón. Los músculos que usa para nadar producen el calor que calienta sus venas. Entre tanto, sus arterias transportan la sangre fría y oxigenada desde las branquias hacia sus músculos y órganos. Esa sangre fría absorbe el calor de la sangre en las venas, elevando así la temperatura interna del tiburón. Aunque en el caso de la Titanoboa, no hay branquias involucradas. Respira a través de sus orificios nasales y depende de sus pulmones para el suministro de oxígeno. No obstante, podemos volverla de sangre caliente como el tiburón, haciendo que la sangre fría ingrese a sus arterias y luego absorba temperatura de la sangre caliente viajando por sus venas. Esta adaptación evolutiva por sí sola le habría permitido a la Titanoboa sobrevivir al enfriamiento global. Pero, ¿qué habrían de enfrentar más adelante? Mioceno, entre 23 y 5 millones de años atrás. La época que vino a continuación calentó un poco más la Tierra, aunque fue seguida otra vez por un período de enfriamiento. El clima se volvió más seco y la vegetación más densa. Los rinocerontes eran la especie dominante de Norteamérica. Varias especies equinas evolucionaron, al igual que algunos camellos. También rondaban por ahí unos animales conocidos ahora como falsos dientes de sable, los nimrávidos. Entonces, ¿habría podido evolucionar esta serpiente gigante hasta convertirse en una nueva especie de Titanoboa desértica? Antes dije que la vida terrestre sería compleja para una criatura tan descomunal, pero ¿existiría alguna ruta evolutiva que le permitiera sobrevivir? Para camuflarse en el desierto tendría que adoptar una nueva gama de colores tirando a arena clara. ¿Su próxima adaptación vital? Músculos poderosos para enterrarse en el suelo del desierto y vivir bajo tierra durante el día, tanto para conservar energía como para cazar aprovechando la penumbra de la noche. Para contrarrestar la pérdida de agua a través de su piel, la Titanoboa aprendería del sapo de espuelas.
Este anfibio secreta una membrana semipermeable que refuerza su piel y atrapa la humedad. Esta titanoboa del desierto se diversificaría y adoptaría una nueva dieta basada en aves y mamíferos. La mayoría de las especies desérticas son muy pequeñas y no constituyen un almuerzo completo, por lo que tendría que permanecer al acecho de una manada de camellos para luego emerger de su madriguera y cazar una presa. Seguramente pasaría meses sin comer. Así las cosas, la trayectoria evolutiva de la titanoboa podría derivar en dos especies. La primera, una acuática y parecida al tiburón, recorriendo los confines del océano y manteniendo su temperatura corporal gracias a adaptaciones que la hicieran de sangre caliente. Y otra también de sangre caliente, pero habitando profundas madrigueras en el desierto. Como los gusanos de arena de duna, sí. Tendrían que emerger de sus cuevas a la velocidad del rayo, solo para atacar, comer y volverse a ocultar bajo tierra. Estas titanoboas del siglo XXI llegarían a medir 23 metros de largo y aproximadamente 1,2 metros de ancho. ¿Te imaginas meterte al mar y cruzarte con semejante monstruo? No te daría tiempo siquiera para un último aliento. Desde hace 6.000 años hasta hoy. Todo esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿Qué interacción habría entre el humano moderno y esta magnífica, aunque terrorífica bestia? Antes de perfeccionar las técnicas de caza, los humanos habrían considerado a la titanoboa como una legendaria criatura asesina de las profundidades. Posiblemente nuestros ancestros no habrían tenido la valentía de navegar. Lo dudo mucho, teniendo en cuenta que serías presa de una titanoboa apenas cayeras al agua. La única buena noticia sería que a estas criaturas descomunales podría no interesarles mucho comerte. Los humanos no brindamos el sustento suficiente y preferirían peces o cocodrilos de mayor tamaño que serían mucho más saciantes. Pero al ir desarrollando mejores armas, los humanos alterarían la balanza. Hay pruebas que los humanos ya cazaban ballenas hace 8.000 años. Si la titanoboa hubiera existido por ese entonces, también habría sido perseguida por esos pescadores. Tal vez la serpiente gigante habría sido parte de nuestra dieta. ¿Sabría bien? No hay manera de precisarlo, pero seguramente la caza indiscriminada de titanoboas podría haberlas llevado al borde de su extinción. En el mundo actual, hablaríamos de ataques de titanoboas igual que como lo hacemos con respecto a las ocasionales agresiones por parte de los tiburones. En los desiertos, las tribus nómadas vivirían atemorizadas ante cualquier ataque sorpresa de la titanoboa desértica. Los camellos habrían evolucionado y serían ultrasensibles a los desplazamientos subterráneos de estas enormes serpientes. A lo mejor alertarían a los humanos cuando percibieran su presencia. Y con la tecnología infrarroja seríamos capaces de detectar la huella de calor de las titanoboas en sus madrigueras. El futuro. Pero en un mundo en rápida evolución como el nuestro, algo significativo puede estar sucediendo. La actividad humana ha reversado la tendencia de enfriamiento. Debido al calentamiento global, las temperaturas están volviendo a ser propicias para los reptiles. Nuestras titanoboas evolucionadas poseen un diseño interno que les ha permitido sobrevivir al enfriamiento de eras pasadas. Pero con la Tierra calentándose de nuevo, dependerían otra vez del calor ambiental en vez de usar el que genera su propia actividad muscular. Las condiciones serían propicias para que las titanoboas se hicieran más grandes y mejores cazadoras. Con el nivel del mar ascendiendo año tras año, las ciudades costeras serán destruidas por las inundaciones. Y el clima cálido promovería la proliferación de nuevas generaciones, sí, de titanoboas. Por otra parte, los hábitats naturales donde viven sus hermanas menores, las anacondas, están siendo destruidos mientras hablamos. La actividad maderera y comercial está arrasando los exuberantes pantanales y las selvas húmedas de los trópicos. Ahora, volviendo al escenario hipotético, la creciente acidificación de los mares exterminará la vida marina que soportaba las titanoboas. Perderían parte de su alimentación, pero la titanoboa podría recurrir a otra fuente alimenticia. Tendría que aumentar el número de porciones para saciarse, pero tendrá de sobra. Ya lo adivinaste, sí. Me refiero a nosotros. Nos convertiríamos en la presa más deseada por esta versión voraz de la titanoboa. Mejor, huye ante la primera advertencia de inundación. Aunque tal vez debería preocuparte otra criatura gigante, el megalodón. ¡Ja!
¿Es cierto que todavía sigue merodeando en los océanos? Es el enfrentamiento que estabas esperando. El choque entre dos de los titanes más grandes que jamás hayan vagado por la Tierra. Hoy vamos a retroceder en el tiempo para ver dos depredadores realmente aterradores. Desde las junglas pantanosas hasta las profundidades del océano, puedes esperar que una pelea entre un megalodón y una titanoboa sea un combate épico para la historia. Antes de que comience la carnicería, analicemos las estadísticas de estos luchadores. El megalodón es uno de los depredadores más grandes que jamás hayan existido. Estos tiburones cazadores dominaron los océanos hace 20 millones de años, pero se extinguieron hace 3.6 millones de años. Con una longitud de 18 metros, estas bestias medían 3 veces más que el ejemplar de tiburón blanco más grande jamás registrado. Y echa un vistazo a esta enorme mandíbula de 3 metros de ancho con 276 dientes en su interior. Es lo suficientemente fuerte como para aplastar un auto. Pero, ¿acaso este asesino encontrará un rival digno en la terrible titanoboa? En la otra esquina yace una serpiente prehistórica más terrorífica que cualquiera de las que te hayas topado en tus peores pesadillas. La titanoboa. Este enorme animal vivió durante el Paleoceno, que finalizó hace 56 millones de años. Después de que los dinosaurios se extinguieron, la titanoboa se convirtió en el principal depredador, acechando y deslizándose por todas partes. Con un promedio de 13 metros de largo y pesando alrededor de 1.25 toneladas, esta serpiente podía deambular sin ser desafiada por ningún otro animal. Definitivamente, dominaba su terreno. Pero es hora de darle paso al nuevo contendiente. Si bien se sabía que la serpiente devoraba tortugas gigantes, peces y reptiles, el megalodón podría destrozar de un solo mordisco a la titanoboa. Bueno, ahora vayamos al evento principal. Es la razón por la que estás viendo este episodio. Este combate prehistórico y a muerte se ha estado gestando durante millones de años. Pero, ¿en dónde se realizaría? Ambos animales prosperaron en climas cálidos, pero el megalodón vive en el océano y la titanoboa se desliza por las selvas. Tendrías que atraer al tiburón hacia los manglares o un estuario donde el agua dulce se encontrará con el mar. El asombroso sentido del olfato del megalodón haría que éste detecte primero a la serpiente gigante, o bien podría usar su increíble superpoder. Algunos tiburones tienen electroreceptores que detectan campos eléctricos, es decir, la energía que genera su presa. Esta habilidad podría permitirle asestar el primer golpe. Pero no vayas a creer que la serpiente gigante no tiene sus trucos y mañas. La titanoboa acechaba a su presa, escondiéndose en el agua o entre árboles y esperando el momento perfecto para atacar. Un proceso que a veces demoraba días. Si el megalodón nada justo debajo de la serpiente, la titanoboa podría atacar antes de que el tiburón supiera que lo golpeó. Ahora, si la serpiente se sumergiera en el agua, podría hundir sus dientes curvos en el tiburón. Mientras el megalodón se agita desesperado para sacarse a su contendiente de encima, esos afilados ganchos se clavarían aún más profundo en la carne del tiburón. Luego, la serpiente se enroscaría alrededor de su presa y la apretaría con muchísima fuerza para así exterminarla. Con más de 276 kilopascales de presión, la titanoboa sí que sería capaz de apretar poderosamente al megalodón. Como bien sabes, los tiburones no tienen pulmones, tienen branquias que absorben el oxígeno del agua. Y aunque la enorme mandíbula de la serpiente se abre 1.8 metros de ancho, no es suficiente para devorar a esta bestia acuática entera. La titanoboa debería aplastar al megalodón y colapsar sus órganos o bloquear sus aberturas branquiales. Si la serpiente puede arrastrar al tiburón a aguas poco profundas, sin duda saldría victoriosa. Pero en aguas más profundas, el megalodón podría hacer uso de su asalto a alta velocidad y hacer un ataque desde lo profundo. El furioso tiburón usaría su dentadura para mutilar y deshabilitar a la serpiente, sacudiendo violentamente el cuerpo de la titanoboa. De ser así, esos dientes afilados como navajas partirían a la serpiente en dos en pocos minutos.
Bueno, la batalla entre estos titanes dependería de cuál contendiente encuentra primero a su oponente. Sería una prueba de paciencia y fuerza salvaje entre gigantes que son cualquier cosa menos perezosos o lentos. Pero dado que estos monstruos no pisaron este planeta durante el mismo período de tiempo, nunca sabremos con certeza quién habría ganado la batalla. Pero, ¿y si pudieras presenciar una pelea entre un megalodón y su antiguo rival, la ballena Leviatán? Sigue mirando, porque esa es una historia para otro episodio